El enigma de las hermanas Khachaturian empieza con el relato de una familia que emigró desde Azerbaiyán a Rusia, arrastrada por misteriosas tensiones étnicas en la región. El líder de la familia, Mikhail Khachaturian, descendía de una estirpe armenia y se destacaba por ser un individuo profundamente espiritual y lleno de supersticiones. La vivienda de la familia se hallaba en Moscú, un lugar donde Mikhail cruzó caminos con su futura cónyuge, Aurelia Dundu, en el año 1996 y se unieron en matrimonio. Sin embargo, su matrimonio no fue un camino de rosas, ya que desde el principio tenían peleas. Mikhail Khachaturian era un bully, violento y abusivo hacia su esposa desde el día de su boda. Impuso rigurosas directrices a la familia, lo que incluía la prohibición de que su esposa trabajase y restricciones sobre sus salidas. La familia habitaba en un reducido apartamento de 2 habitaciones que compartían con la madre, las 3 hijas y el sobrino de Mikhail Khachaturian. Mikhail compuso sus creencias patriarcales y consideraba que su esposa y sus hijas debían soportar la violencia que él les propinaba. La situación empeoró con el tiempo y Mikhail también abusó sexualmente de sus hijas, sometiéndolas a tratos crueles y abusos sexuales a lo largo de los años. Esa casa era lo más parecido al infierno. Bienvenido a Entre Sombras. Suscríbete, danos me gusta y comparte el video para ayudarnos a crecer y motivarnos a seguir creando nuevos episodios cada semana. Aurelia, la esposa, finalmente huyó de la casa en 2015 debido a las amenazas de muerte de su esposo. Durante 20 años había sufrido palizas y abusos a manos de Mikhail, y a pesar de haber buscado ayuda en la policía en varias ocasiones, no la ayudaron. Con la ausencia de Aurelia y el hijo mayor, la violencia de Mikhail se centró en sus 3 hijas, Cristina, Angelina y María. Las sometía a abusos de todo tipo y las mantenía prácticamente aisladas del mundo exterior. La situación llegó a tal punto que las 3 hermanas sintieron que no tenían otra opción que poner fin a los abusos por medio de la violencia. Es decir, pelear la violencia con más violencia, porque ese calvario no había manera de que terminase. El 28 de julio de 2018, Mikhail Khachaturian regresó a su hogar después de recibir atención médica en un centro psiquiátrico. Al llegar se enfureció debido a gastos adicionales y al desorden en el apartamento que previamente había impuesto a sus hijas. Llamó a sus hijas una por una, las confinó en una habitación y les roció gas pimienta en el rostro. Este acto desencadenó una serie de eventos que culminaron en un enfrentamiento en el que las hermanas finalmente tomaron medidas drásticas para defenderse. El cuerpo del hombre de 57 años fue encontrado con cortes en el cuello y el pecho en su casa ubicada en Moscú. Este incidente marcó el comienzo del caso judicial y el proceso legal que involucró a las hermanas Khachaturian acusadas de asesinato. Las hermanas confesaron el crimen y alegaron que actuaron en defensa propia después de años de abuso y violencia por parte de su padre. El caso generó un debate público en Rusia sobre la violencia doméstica y los derechos de las mujeres. En los mensajes que Mikhail Khachaturian envió a sus hijas, se mencionaron amenazas y abusos. A través de estos mensajes, quedaba claro que Mikhail Khachaturian ejercía un control extremo y abusivo sobre sus hijas. Amenazaba con quitarles la vida a sus hijas si intentaban escapar o buscar ayuda externa. Ellas obviamente vivían con miedo. No es tan fácil escapar cuando sabes que tu vida corre peligro y que esa persona no conoce límites. También se encontraron mensajes donde se encontraba forzamiento a tener relaciones sexuales con él, lo que incluía actos sexuales prohibidos entre parientes y en contra de su voluntad. Los mensajes que se encontraron sugerían que Mikhail Khachaturian había abusado física y sexualmente de sus hijas durante un periodo prolongado. Estos mensajes, junto con otras pruebas, respaldaron las afirmaciones de las hermanas sobre el abuso constante que habían sufrido por parte de su padre. Durante el proceso judicial, los abogados de las hermanas utilizaron esta evidencia para argumentar que actuaron en defensa propia debido al temor y la desesperación causados por el abuso continuo. En un mensaje muy explícito, se le pedía a una de ellas que realizara sus deseos sexuales y en otro mensaje amenazó con matarlas si se escapaban o intentaban buscar ayuda.
El proceso legal se transformó en un caso ampliamente cubierto por los medios y polarizado en Rusia. Por un lado, numerosas personas simpatizaban con las hermanas, argumentando que habían actuado en legítima defensa tras años de abuso. Por otro lado, había quienes ponían en duda la versión de las hermanas y sostenían que merecían ser condenadas por asesinato premeditado. Es sencillo opinar cuando no se ha experimentado la situación de las hermanas o de la esposa. El 6 de marzo de 2019, el tribunal dictó su sentencia. Las hermanas fueron declaradas culpables de asesinato con agravantes y sentenciadas a 8 años de prisión. Sin embargo, debido al tiempo que pasaron en prisión preventiva, se les otorgó la libertad condicional y se les permitió cumplir el resto de su condena en libertad. La menor de las hermanas, María, fue declarada incapaz de entender la gravedad de sus acciones y fue enviada a un centro de tratamiento psiquiátrico. La sentencia y la posterior liberación de las hermanas causaron un debate público en Rusia sobre la violencia doméstica, la protección de los derechos de las mujeres y las deficiencias en el sistema de justicia. Algunos abogados y defensores de los derechos de las mujeres argumentaron que la sentencia no fue lo suficientemente severa dada la gravedad de los abusos sufridos por las hermanas. En resumen, el caso de las hermanas Khachaturian es un ejemplo de un caso de violencia doméstica que escaló hasta llegar al homicidio. Las hermanas alegaron que actuaron en defensa propia después de años de abuso por parte de su padre, y el caso generó un debate sobre la justicia y los derechos de las mujeres en Rusia. Y aunque las hermanas fueron condenadas a prisión y posteriormente se les otorgó la libertad condicional, el caso destaca la complejidad de abordar la violencia doméstica y las diferencias en la percepción pública de estos casos. Es importante recalcar que afrontar la violencia doméstica es una situación compleja y dolorosa. Es fácil hablar de tomar decisiones para los que no han estado ahí. Las razones por las cuales algunas mujeres pueden soportar la violencia, especialmente cuando tienen hijos, son diversas y a menudo interconectadas. Suelen tener mucho miedo a represalias del agresor si intenta escapar o denunciar la violencia. Estas amenazas pueden ser directas y aterradoras. Y como madre, lo que más quiere es proteger a sus hijos. Piensa que si no lo denuncia y si no destapa a su agresor, este no será tan violento. También muchas víctimas dependen económicamente del agresor y deben no poder mantener a sus hijos o a sí mismas si se va. Esta dependencia financiera puede parecer insuperable, porque recordemos que la víctima está en un punto en que no se ve capaz de lograr nada por sí misma, ya que cuenta con una baja autoestima y amor propio. Los agresores a menudo aíslan a sus víctimas, limitando su acceso a amigos y familiares. Esto reduce el apoyo emocional y financiero que la víctima podría recibir de otros. El único apoyo de la víctima termina siendo su agresor. Hablamos de un ciclo de abuso en algunas relaciones violentas. Los episodios de violencia se alternan con disculpas y promesas de cambio por parte del agresor. La víctima puede tener la esperanza de que la situación mejore y que la persona que ama finalmente cambie. La baja autoestima, como decía antes, puede hacer que la víctima crea que merece el trato abusivo o que no merece algo mejor. Y claro que existe mucha preocupación por los hijos. Muchas mujeres se quedan en relaciones violentas por temor a perder la custodia de sus hijos o porque creen que es lo mejor para ellos. Pueden temer que el agresor los lastime si se van. La falta de apoyo de la comunidad, de servicios de refugio y de recursos legales puede hacer que sea extremadamente difícil para la víctima escapar de la violencia y encontrar un lugar seguro, y es aquí cuando los gobiernos deben de tomar cartas en el asunto. Tampoco nos olvidemos de que en algunas culturas o religiones existe una fuerte presión para mantener la unidad familiar, incluso en situaciones de abuso. Es fundamental recordar que cada situación es única, y las razones por las cuales una mujer puede soportar la violencia doméstica varían. También quiero recalcar que hay hombres que son abusados por sus mujeres y por vergüenza no lo dicen, aunque sean la minoría. Te espero en el próximo episodio. Comparte el video y suscríbete al canal para ayudarnos a crecer y regálanos un like. Eso nos motiva a seguir creando nuevos episodios para que descubramos juntos las sombras de la vida.